grabar. Ahora sí. Listo. Entonces, sí, si lo tienes listo para compartir, nos puedes compartir, Fernando. De Luis. A ver, dame un segundito, lo voy a poner. Ahora sí. Ahora sí se puede. Ahora sí, Lisa, se ve. Sí, 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 se ve. Estás en la entradita del 3D Max. A ver, veamos. Ahí está su tren. Ya es un trencito igual, ¿no? Armado con las piezas que Luis ha visto convenientes. Entonces estamos viendo un- una especie de caja, pero no con los bordes cortantes. Estamos viendo una especie de arco, un cilindro, esferas, tubos y así, ¿no? Y en diferentes colores. Sí, me parece genial. Dame un segundo, dame un segundo. Ay, ay, ay. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué tal? Qué, qué dificultades has encontrado al estar haciendo esta construcción, Luis? Lisa, le cuento que tenía problemas sobre una, una herramienta que no me aparecía por ningún lado. Había buscado en YouTube y había sabido salir de esa herramienta apretando la tecla R. A ver, por ejemplo, aquí hago esta, ¿ve? Herramienta, no, 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 no lo vi, no lo vi. Esta. Ah, ya la cruz axial, digo. Sí, esta no me salía. Y, y bueno, he empezado a ver algunos tutoriales en YouTube sobre los comandos directos para usar el programa más rápido y me ha ayudado harto para hacerlo más rápido. Ya, sí, teniendo apretada Entonces, la R, en algunos casos la X, desaparece la cruz axial, ¿verdad? sí, luego está la E, luego está la W, apretando Alt y W te sale directamente esto, apretando Alt W vuelves a salir de esto Claro, los y comandos de algo. acceso rápido, sí. Sí, luego hay, bueno, sí, eso nos ha enseñado usted el de Shift más clic para copiar. Bueno, al hacer este trencito me he ido anotando paso por paso todo cómo hacer para no olvidar. Ya lo tengo anotado todo. Y dicen, le cuento que, bueno, he hecho esto y como soy muy hurguete, una vez que veo un programa me quiero hurguetear, hurguetear, hurguetear. Y le cuento que estaba haciendo este otro cochecito, pero ya no he podido hacer porque ya hay algunas herramientas que no sé cómo se usan. A ver. Sí, pues el programa es grandecito, como te digo, y hay varias, ¿cómo se dice? Funciones que podemos nosotros ir accediendo y demás. Ahí también estaba haciendo un vehículo, ¿verdad? Sí, el único problema es que he llegado hasta aquí, pero esto ya no sé cómo se puede encerrar la parte de aquí abajo para poner las ruedas. No me sale, no, quiero agarrar esto y agarra todo. ¿Eh? Cerrarlo porque eso no, eso está hueco, la parte de abajo. Sí, es hueco. Esto tengo que agarrar. Estaba viendo un tutorial y esto hay que agarrar, pero no sé, agarra todo. No debería agarrar todo, solamente esta partecita que quiero, esta de aquí al fondo, para que se cierre. Luego este de aquí y luego esta de aquí, para que se pueda cerrar todo el hueco.
Ah, ya. pero pero no sé cómo se hará eso con esa herramienta. Sí, justo hay una de las partes donde vamos a hacer una construcción parecida a esta. Y ahí es donde tenemos que manipular los puntos incluso por separado que se vuelven editables cuando nosotros estamos haciendo esto que se llamaría la manipulación de puntos, pero de una especie de polígono tridimensional, digamos. Entonces ahí es donde podemos nosotros jugar con estos puntitos y a la vez eh, generar nuevos puntos, borrar caras enteras, borrar solamente líneas, segmentos y esas cosas. Entonces eso lo vamos a ir viendo también de a poco en el programa. ¿Sí? Ya, Licen, eso Ya. sería. Sí, está bien, está muy bien, gracias. Gracias, Luis. ¿Qué tal? Entonces hemos visto ya los avances de Luis. ¿Será que alguien también ha logrado hacer algún avance de los presentes en la clase? ¿O alguien ha empezado a hacer y ha tenido alguna dificultad o algo así? A ver qué dice. Kevin nos dice que tiene algunos problemas con el programa. ¿Eso quiere decir que no está instalado o algo así? Ya eso nos comenta Kevin. Luego, ¿alguien más ha tenido algún otro detalle? A ver, Kevin también nos dice que ahí ya, está instalado, pero no, ahí ya, la parte del craqueo no lo completó, supongo. Bien, ojo que en el craqueo o durante el craqueo hay que desactivar, por ejemplo, el internet, ¿no? Y en el mismo video enlace que les ha compartido su compañero, está el modo de, bueno, los pasos que se tienen que hacer. Y hay uno de los pasos precisamente que es el que cuando ejecutamos el parche, el crack, así, tiene que ejecutarse, pero cuando entramos a la pantalla no, justo cuando nos pide la serialización. Entonces, ahí recién es que se tiene que activar el modo que se llama parche o algo así, que está en el mismo programita que es el craqueador. Y una vez hecho eso, también hay una parte donde te pide un número generado por el mismo programa en la parte donde te pide la serialización. Ese número se le tiene que pegar en el programita del craqueador y después recién te genera otro número que se tiene que copiar y volver a pegar en la parte donde te pide la serialización. Y bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Solo es tener cuidado en los pasos nomás que te indican en en ese mismo video del instalador del 3D Max. Ya, a ver, tienes que intentar y volver a hacer los pasos, pero en el orden que te indican, ¿no? Ya, ¿y cómo les ha ido a los demás? A ver, por ejemplo, ¿dónde está? Karim, a ver, Karim, ¿cómo te fue con esto del juguetito diseñado en el programa 3D Max? ¿Estás por ahí, Karim? Aún no hice un borrador, nos dice Karim. Ah, ya, pero yo creo que por lo menos has ido viendo las herramientas del programa, ¿no?
A ver, le preguntamos ahora a Teresa, ¿cómo te habrá ido con esto de, de ser un borrador de ese juguetito? Ya nos dice Teresa que ha tenido un problemita con la compu y no ha podido avanzar. Ya, de todos modos, yo creo que lo van a hacer en estos días. Bien, por cierto, ya subí la instructiva en el programa Classroom, no en el programa, sino en la plataforma de Classroom. Así que como fecha límite es el siguiente martes. Ay, no, miércoles, perdón. Entonces ahí ya lo van a poder subir. ¿Sí? Bien. Entonces, pongámosle atención a lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Voy a crear eh, una nueva escena y allá les comparto primero un segundo. Compartir, compartir, compartir. Listo. Ahora sí. A ver, aquí. Ahora vamos a hacer uso, por ejemplo, de otras de las cualidades con las que nos permite hacer formas nuevas el 3D Max, ¿no? Voy a usar en esta ocasión la versión 2015. Entonces, ya hemos visto cómo pueden crear cajas, esferas, cilindros y demás objetos con los cuales podemos construir esa idea que se había planteado en la clase anterior, ¿sí? Ahora vamos a ir al otro iconito. Eh, Vamos a dejar pendiente todo esto que dice, por ejemplo, objetos compuestos, sistemas de partículas, patch grids, o body objects y todo lo demás, ¿ya? Nos vamos a saltar directamente aquí a la otra categoría del creador de objetos, donde dice shapes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos line, o sea, línea, rectángulo, círculo, elipse, arco, dona. eh, en Egon dice estar texto, hélice, huevito, sección, así. Entonces, vamos a usar en este caso algo que en la mayoría de los programas está presente y es precisamente el texto. Y aquí dice text, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el texto? Fíjense, yo voy a activar este botoncito que dice text, ¿listo? Y tengo toda la configuración aquí en el lado derecho que tiene que ver con el texto, ¿no? Por ejemplo, están el tipo de letra, lo que me aparece por defecto e inmediatamente, ¿no? Miren, están tipo de letra, alineación, tamaño, el kerning es la separación de interlineado, digamos, el leading la separación entre caracteres y lo que se va a escribir con el texto. Miren, aquí hay un lugar que dice text y dos puntos y dice max text, ¿no? Si yo le hago un clic teniendo activado esto, ahí está. Miren, se ha escrito eso mismo que está aquí. Si yo quiero cambiar eso, le puedo seleccionar o borrar, no sé, en esta área y cambiar el texto. Por ejemplo, a ver, voy a poner un texto que diga así, hola. Entonces puedo variar con diferentes modos de edición de un texto normal, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a hacer un texto arriba,
luego en otra línea otro textito y así. A ver, voy a hacer unas 3 líneas. Ahí está. Entonces ya he escrito eso que dice, hola, ¿cómo están? Ahora, a ver, voy a agrandar. Listo. Entonces, hola, ¿cómo están? Ahí está escrito ese texto. No me convence el tipo de letra. Tengo todo el acceso a, la, a las fuentes que tengamos instaladas en el equipo y podemos escoger la que mejor nos parezca, ¿no? Bueno, algunas fuentes, así como pasa en otros programas, no están completas y como en este caso en la palabra están, que tenía tilde, no lo reconoce y de cuenta le pone un cuadradito. Entonces busquemos otro tipo de letra. A ver, S, 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 ya diremos S. Bien, en este textito vamos a hacer algunas configuraciones de qué. Por ejemplo, el tamaño. Aquí dice size y aquí está en 100 el tamaño. En esta parte estoy haciendo los cambios esos, ¿no? Ahí donde le hice una especie de cuadrado. Entonces, si se dice está en 100, le voy a poner un valor inferior, 50 le pondré, listo, ya está. Ahora, además, vamos a configurar los otros detalles. Entonces dice kerning, miren, está en 0, yo le voy a poner un valor de 10, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Podemos jugar con los espacios entre letras, ¿no? Entre caracteres. El que dice leading está en 0 también, le voy a poner otro valor diferente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me afecta en el interlineado. Entonces, miren, aquí está en 10, lo voy a poner 30 por decirlo. Listo, ya está. Entonces las líneas están más separadas unas de otras. Necesito menos espacio, entonces puedo jugar con el espacio, incluso usando números negativos, ¿no? Miren, menos 30 le voy a poner y está más cerquita una línea de otra. El kerning le voy a poner en vez de 10, 0, como estaba antes, listo. Y puedo incluso hacer números negativos, miren, menos 10, por ejemplo. Y bueno, ya no se entendería el texto, pero es porque es demasiado corto el espacio que no, que no me permite tener letras por separado, entonces mejor cero nomás. Listo. Ya tengo esta idea de texto y a ver qué más puedo hacer. Aquí, por ejemplo, la alineación o antes de la alineación, aquí la inclinación, ¿no? Miren, puedo hacer que la letra se vuelva lo que se llama cursiva, o sea, un poco inclinada, que tenga una subraya, que además de ser alineado a la izquierda, se alinee al centro o se justifique. Entonces, todos esos detalles están presentes aquí, en este configurador de texto, ¿no? Y listo, ¿qué tal si no me gusta que tenga subraya? Entonces le desactivo nomás y ya está. Mi texto, si se dan cuenta, está creado en un plano. Miren, porque cuando lo muevo, no tengo de un costado, solamente voy a tener una raya, ¿no? Y eso es lo que pasa en una de las vistas, por ejemplo, en la vista, esto se vería bien solo en la vista desde arriba, ¿sí? Aquí está. Pero en la vista que es frontal o izquierda, no se pueden ver esos detalles y solamente es una línea, una raya. Entonces, eso es lo que podemos hacer con este acceso que nos permite crear los textos. ¿Sí? Así que ustedes pueden experimentar con sus programas y ponerle ese tipo de cambios. ¿No? Bien. Entonces, además, tenemos otro detalle que tiene como configuradores aquí arriba, un poco más arriba, ¿no? Donde dice rendering, interpolation y lo que estamos viendo es parámetros.
Entonces los parámetros cuando se extienden aparecen así como lo hemos visto, ¿no? Cuando le hacemos un clic aquí a su signo menos, se vuelve comprimido, algo así, y solamente el título nos muestra. Entonces, lo voy a desplegar. Y vamos a hacer lo mismo con este que dice rendering, ¿sí? En rendering, a ver, lo voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Qué podemos hacer con esta parte que dice rendering? Miren, dice enable in renderer, o sea, eh, activar algo así en el rendereo o algo así nos dice. Miren, después dice enable in viewport, o sea, el viewport es esta parte que nosotros vemos, o sea, todo lo que estamos viendo en cualquiera de las ventanas, ¿ya? Entonces yo también le voy a activar eso. Y fíjense aquí cuando le pongo enable in viewport, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, miren, fíjense cómo el texto se volvió más, las líneas que conforman el texto ya han adquirido una característica de línea, pero como si estuviera como si fueran tubos, digamos, ¿sí? Miren cómo se volvieron, o sea, son una especie de tubos todas las líneas. Eso que le hemos aplicado como parte de sus configuraciones se aplica a todas las líneas con las que podemos construir cualquier objeto. Entonces, en este caso, como los textos inicialmente son una creación en base a líneas, entonces se reconocen de esta forma, ¿no? A ver, volvamos a su configuración. Voy a seleccionar el texto y nos vamos a modificador. ¿Sí? Modificar. Listo. Ahí le hemos puesto activar esto que dice el viewport, ¿no? O sea, quiere decir que nos activa esta característica en el visualizador de la ventana con la que estamos trabajando o de la vista con la que estamos trabajando. Más abajo me voy a saltar a donde dice radial. Dice thickness, ¿no? Está en 1. Yo lo voy a subir el valor, por ejemplo, a ver, vamos a acercarnos a una de las letras y le vamos a subir el valor en vez de 1 a 2, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? ¿Se fijan que hay una diferencia entre esto que estamos viendo ahora y lo que teníamos antes con el valor de 1? Fíjense. Con el valor de 1 es así. Y con el valor de 2 sería más gordito. Me voy a saltar a un número mayor, 3 por ejemplo. Ahí está. Entonces es más gordito todavía. Entonces las líneas se van volviendo gruesas, como si fueran tubos cada vez más gruesos, según el valor que le vayamos dando a esto. Entonces yo lo voy a dejar en 2, listo. Y después aquí donde dice sides, o sea, lados, que está por defecto en 12, entonces se refiere a los lados que forman esta especie de tubo que va envolviendo a cada línea. Entonces, lo que yo le hago es cambiar, si quiero algo más definido, a un número mayor, o si quiero algo más simple, le bajo el número, ¿no? En vez de 12 le puedo poner, creo que el mínimo que me deja es 3. A ver, verifiquemos, le voy a poner 3 y enter. Sí, sí, me deja todavía. Pero con esto ya hemos logrado hacer esta idea de, de una especie de tubo, en este caso solamente con 3, la de sección triangular que va envolviendo a todo, digo que como envoltura va a lo largo del trazado de estas líneas que nosotros le estamos sacando de los textos, sí, de un textito que hemos activado. A ver, otra vez me entro acá donde dice sites y en vez de 3 le voy a poner 6. A ver, listo. Ahora lo que va envolviendo a cada línea es una especie de sección hexagonal. ¿Sí?
Ahora le voy a poner un número más grande todavía, a ver, 12. Y en 12 está como antes nos mostraba. A ver, voy a poner un número más grande todavía, en vez de 12, 24. Y listo, está mejor definida la, la envoltura, es que se vuelve como un tubo alrededor de cada línea, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Entonces, eso es lo que pasa con esta herramienta. A ver, voy a activar otra vez y nos vamos a ver los otros parámetros. Entonces, esto lo voy a dejar en 12 nomás como estaba antes, ¿sí? 12 y Enter. Ahora donde dice angle, o sea, ángulo, miren, está en 0, pero yo lo voy a cambiar a un ángulo diferente, por ejemplo, 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Esto, a ver, aquí no se va a notar porque en sites le estamos poniendo 12, que ya nos muestra una especie de círculo, pero si yo lo hubiera puesto 3, por ejemplo, a ver, el 3 ya, 3 y lo veamos de un costado, ya, ahí lo vamos a ver. Entonces, con 3 y le voy a variar el ángulo otra vez a 90 grados esta vez. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esta variación que le estoy haciendo de ángulo, puedo jugar con la torsión de cada uno de los lados y cuántos grados se va a torcer, ¿no? Miren, por ejemplo, en 0 grados, ¿cómo sería? 0 grados es ahí. En 10 grados sería ahí, 20 grados sería así, y no sé si se dan cuenta cómo va girando eso. 40 grados va a ser así, 50 grados va a ser así, 60 así, 70, no sé, 80, entonces va dando vueltas, ¿no? Pero sigue siendo la sección de los tres lados que estamos indicando aquí. Miren, 90 grados, así, ¿sí? Entonces, eso es lo que va haciendo. Y por eso es que no se notaría cuando los shades eran mayores. Por ejemplo, en 12, yo le voy moviendo este ángulo. No es prácticamente, no se nota porque al darse la vuelta casi coinciden con las mismas líneas que tienen estos 12 lados. Y por eso no se nota y que en realidad sí se mueve, pero como se mueve y coincide con la siguiente línea, podemos decir, entonces es imperceptible. Pero se han dado cuenta que cuando le ponemos un número menor de lados, entonces sí podemos notar la diferencia. Ya, entonces eso es lo que hace mm, esta, esta herramienta. Y también, así como en muchas herramientas, está el que dice Auto Smooth o Smooth nomás puede decir. Entonces yo lo voy a destiquear y seguramente nos va a mostrar la... Ahí lo voy a mostrar otra vez. A ver, lo voy a acercar por ahí. Listo. Entonces yo puedo aplicarle Auto Smooth y desactivarle. Entonces lo que hace es una especie de compensación del suavizado de todo el trazado del texto. Digo, de las líneas, perdón. Y podemos ponerle un factor de variante. Por ejemplo, ahora en su Auto Smooth está en 40 el factor. Le puedo poner 100, por ejemplo. Y cambia como el suavizado nos va a dar otros parámetros. A ver, lo voy a poner en sites que sea 3, por ejemplo. Y le voy a poner el suavizado a un valor mayor. Entonces, fíjense cómo trata de compensar el, el suavizado que nos ofrece de este texto en función de esos lados que le hemos puesto 3. Ya le he puesto 0 y bueno, es como si no estuviera activado el Auto Smooth. Y listo, ya está. Entonces, con esos valores podemos ir cambiando
el cómo funciona nuestro generador de textos, ¿sí? Ahora sí, lo voy a poner nomás en 12 y listo. Entonces, de esta forma podemos hacer ese tipo de variantes en el texto, cosa que podamos darle otra mirada a un texto que sin estos datos activados solamente sería así, ¿no? El texto simple es así, como mostrándonos las líneas como están y estas líneas pueden, cuando estemos haciendo un proceso posterior, incluso no se van a ver las líneas, entonces necesitamos ver, bueno, hay de varias posibilidades de hacer que los huecos se rellenen por un lado, o solamente hacer que las líneas de los bordes se vuelvan más gruesas, como estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces solamente es activar este que dice Enable in Viewport y esto que dice Enable in Renderer quiere decir que estamos habilitándole para que se vea cuando hagamos el proceso de rendereo. Por si acaso el renderizado o rendereo en el programa 3D Max es otra fase que vamos a hacer y en esa fase toda la construcción que hayamos hecho se puede convertir en un archivo JPG, por ejemplo, o si fuera una animación, se puede volver en un video. Entonces, eso de los videos, luego lo vamos a ver, y eso de las fotos que podemos sacar a las diferentes construcciones también lo vamos a ver. Pero para eso nos sirve esto que dice Enable in Renderer. O sea, si no activamos esto, solamente va a verse así como estamos mostrándole en en el visualizador, nomás mientras esté abierto el programa. Pero cuando queramos convertir todo eso en una fotografía, no nos va a reconocer la fotografía con estas construcciones gruesitas. Nos va a reconocer así nomás, ¿no? Entonces, por eso, si vamos a necesitar ese tipo de efectos en las líneas, necesitaríamos activar los dos. Y ahí recién lo va a reconocer tanto en la fase del espacio de trabajo que estamos usando como en la fase del renderizado que podamos hacer para fotografía o para video. ¿Sí? Entonces, eso, y después los otros valores ya vieron cómo hemos hecho. Y fíjense, existe también la otra posibilidad que dice rectangular, ¿no? Entonces, miren, con la opción de rectangular, fíjense, igual tenemos otros valores para poder cambiarle. Miren, por ejemplo, longitud está en 6, le puedo bajar 4 por decir, ¿sí? La longitud y también puedo jugar con weight, o sea, está en 2, le puedo poner 1, por ejemplo, más delgado, ¿no? Puedo, eh, el ángulo puedo variarle también, está en 0, entonces está recto, por eso le puedo cambiar, fíjense, a 45, por decir. Listo. Bueno, aunque aquí ya no se nota mucho la letra, pero sí nos sirve para eso. A ver, lo voy a poner más cerca para que veamos bien cómo va variando. En vez de 4 en este lugar de length, le voy a poner 2 y ahí vamos a ir viendo qué pasa con este ángulo. Voy a empezar de 10 grados. Ya, así está en 10 grados. Le pongo 20, le pongo 30 y fíjense cómo va haciendo la rotación angular. Le pongo 50, le pongo 60, le pongo 70, 80, miren, va dando vuelta, ¿no? 90, a ver, me voy a saltar a 120, 150, ¿no? Y 180 va a ser casi parecido a lo que hemos empezado. Entonces, eso es lo que hace esta rotación angular. Luego dice aspecto, está en 2, lo voy a cambiar a 5, por ejemplo. Y me cambia ese detalle de que en este caso hacia abajo se proyecta, ¿no? Y listo, entonces podemos usar el aspecto de envoltura radial, por ejemplo, para estas líneas, o el otro que sería rectangular. Entonces, con cualquiera de esas
formas podemos generar este tipo de apariencia en los textos, ¿no? Bueno, no solo en los textos, esta herramienta sirve para cualquier tipo de líneas. Bien, entonces se entiende cómo estamos haciendo este tipo de uso, en este caso de los textos, ¿no? Que en realidad lo que hace el programa es interpretar los textos en una especie de líneas que envuelven a todas las letras y sigue siendo editable en el modo texto, ¿no? Miren, por ejemplo, le voy a poner un modificador. Bueno, primero activo el- el texto y puedo seguir, por ejemplo, editando la palabra, ¿no? ¿Qué tal si quiero todo mayúscula? A ver, veamos, lo voy a cambiar. O una sola palabra mayúscula. Entonces, miren, se ha cambiado, ¿sí? Entonces, así puedo editar todo mi texto, ¿ya? Con estas, activando solamente la parte que dice modificador y donde dice parámetros, y para que se genere esta especie de envoltura a las líneas que conforman los textos, activar en el menú que dice rendering, tiquear el que dice enable in renderer y el otro también, el que dice enable in viewports, ¿no? Entonces, esos dos los activo y así voy a tener la apariencia de este tipo. A ver, bueno, después el otro menú que nos permite tener acceso en el 3D Max es este que dice interpolation o interpolación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, aunque en este caso no se va a notar, creo, pero no se va a notar en esto mucho. Bueno, voy a desactivar lo anterior para que recién notemos ese detalle. Listo. A ver, me voy a ir aquí, por ejemplo, a la letra O. Cuando yo le pongo aquí aquí, donde estoy en interpolación, le pongo adaptive. No tengo gran cosa y no se nota ningún cambio. Bueno, esto más que todo en líneas que construyamos nosotros aparte, ahí recién se va a notar. Entonces, aunque le cambie el número de pasos, no dice 6, lo voy a cambiar de golpe a 50, por decir. Entonces, no se nota en este caso, ¿sí? Pero luego vamos a ver en qué casos sí se nota. De momento aquí no se va a notar, aunque le active con otros números o ambos a la vez, no se nota nada, no cambia nada aparentemente. Bueno, sí le cambia, pero en este caso, estas líneas con las que han sido construidos estos textos tiene puntos tan próximos que ya compensan el detalle que nos da esta forma de hacer la interpolación. Entonces, por eso es que no se nota. Pero enseguida vamos a ver que con otros procedimientos sí se va a notar. ¿Ya? Entonces, eso como que pendiente para cuando hagamos otro tipo de trazados. Listo. Entonces, más abajo ya hemos visto en los parámetros cómo es que funcionan las configuraciones de parámetros, ¿no? Y cada uno de los accesos estos se pueden ampliar. Por ejemplo, renderizar, interpolación y parámetros. Y el que necesitemos solamente le activamos si no estuviera desplegado. Listo. Entonces, así es como podemos generar los textos, ¿ya? A ver, ¿alguien nos comenta algo? En el mío no hay. Ah, dice Fernando que no tiene el rendering. ¿No tienes el menú que dice rendering? Ups. Entonces tendría que estar en otro lugar. Pero sí te aparece interpolación y parámetros.
Ah, ya. ¿Y qué otros menús? O tal vez cambian también los nombres de los accesos, pero debería de estar junto con parámetros o interpolación. Bueno, al desplegarle tendría que darte esas layons, algo así, ¿no? Y al desplegar este que dice layons, tienes también estos accesos que tendrían que ver con enable in renderer o enable in viewport. No, dice que no están esas opciones presentes. A ver, ¿será que nos puedes compartir un rato cómo se están viendo en tu máquina? No hay muchos, creo que no hay muchas herramientas. Y si están, deben estar por todo lado. Espera un ratito, dejo de compartir yo. Lo siento, ahora sí podemos ver lo que nos estás compartiendo. A ver, parámetros, geometría, animación. En geometría, generar geometrías, extrusión, allá te va generando algo así diferenciado. Tienes tracking, reading, escala, ya en layout tienes solamente eso. Yo creo que en este caso la parte que dice geometry sería el equivalente. A ver, en geometry, por ejemplo, tienes extrude, está en 0, le puedes cambiar a un número 10, por ejemplo, y enter. Ah, ya, entonces este es el equivalente de lo que estamos viendo en la otra parte, nosotros como envoltura a las líneas que forman los textos. Ah, Por cierto, la versión que estás usando es la 2020, ¿no? ¿Cómo era? 2018. 2018, ¿no? Entonces ya cambia el, el tipo de generación de estos, de los textos, ¿no? Sí, todo es diferente. Sí, es muy diferente. Y ya, una consulta a sus compañeros, la versión que están usando los demás compañeros también es la 2018, para que yo también me instale esa versión y así veamos eh, todos más o menos con la misma relación de versiones, ¿no? A ver, Cito me pueden confirmar. A ver, Kevin es la misma, dice. Karin también es 2018. Y Teresa, no sé de ti si es también igual. Ya, entonces para la siguiente clase me voy a tener que cambiar a esta versión o instalarla. Al link que les he mandado, dicen, ahí entras para descargarlo. Ya, sí, sí, tienes razón. Entonces lo voy a descargar y voy a reemplazar mi versión 2015 por la 2018. Ya, perfecto. Un favorcito, Luis, ¿nos puedes mostrar en el creador de formas que está con signo más, en tu caso arriba, donde dice, hazle un clic ahí, donde dice Shapes, el segundo botón, ¿no? Ese, ¿está bien? Hazle un clic.
ahí, por ejemplo, tenemos, ya está en el mismo orden ahí, ¿no? Tenemos línea, círculo, tantos y texto. Ya, está bien, es en el mismo orden. Ahí, yo le hice la entrada aquí para hacer el texto, no he entrado ahí. Texto, no, ahí abajo tienes texto, Sí, pero ¿no? no he Ahí entrado está. aquí, he entrado ¿No has abajo. entrado ahí? No, a este he entrado. Y en ahí también tienes texto. Ah, texto plus. Y eso no lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, y creo, a ver, va a salir esto. Ah, ¿Eh? sí, en las geometrías, en los estándar primitivos ya te da el texto plus, y en los que les he mostrado no tenemos eso. Entonces son, bueno, son cosas así, diferencias entre versiones. Ya. Entonces vamos a hacer eso para la siguiente clase, ¿ya? De momento vamos a dejar pendiente algunas cositas de aquí, de la parte bueno, ahora sí yo les comparto, de donde están los textos. Y lo que voy a hacer yo es, vamos a ver otro detallito que también nos va a servir de mucho en este programa. Justo donde dice splints, ¿no? O como parte de los shapes. Eh, a ver, entonces esto del texto lo vamos a dejar pendiente para completarlo después. A ver, vamos a hacer otra cosa. Voy a ir a la vista frontal y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar ahora el modo de creación de líneas. Entonces hay una opción que dice line y ahí, esto sí yo creo que es igualito en todas las versiones. ¿Por qué les digo que es igualito? Porque miren, yo puedo hacer un clic, luego otro clic, clic y cerrar la figura. Y listo, ya tengo una figura cerrada con la que puedo trabajar y hacer diferentes cosas. A ver, lo voy a suprimir y voy a hacer otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo le hago un clic, por ejemplo, y le hago un clic sostenido, esto hace algo parecido a lo que nosotros conocíamos como pluma en los programas vectoriales que hemos ido manejando. Por ejemplo, en Illustrator, miren, cuando hago clic sostenido, hace algo parecido también, ¿no? Y lo bueno de esto es que cada punto es editable. Entonces, la línea, miren, por ejemplo, estoy tratando de hacer una especie de escudo y le voy a activar el escudo, le voy a poner el modificador y en modificador me voy a ir a, bueno, esto, aquí, por ejemplo, me hace lo mismo que habíamos visto antes, pero, pero no necesito que esté activada esta característica. Lo que yo necesito es que la línea como tal tenga el atributo de convertirse en, uno, en puntos editables, dos, en segmentos editables o en toda la forma editable. Entonces voy a usar el modo editable de puntos, que en este caso dice vertex o vértices, ¿no? Le hago un clic y miren cada eh, punto donde le hice un clic me aparece como punto editable. No, a ver, vamos a tratar de hacer un escudito bien simétrico, podemos decir. A ver, alguien me comenta algo. A ver, Luis, ¿qué nos decías? Ya apareció rendering. Ah, ya, debe estar en un menú parecido, ¿no? ¿O en dónde está? Ah, ya, era en el otro texto. Ah, ya sé lo que ha pasado. Tú has usado el Text Plus, pero de la primera, de donde decía Standard Primitives, pero ahí dentro de todos estos menús aparecía el Text Plus, creo que decía en el 2018, ¿no? Y ahí es donde le has hecho un clic y con eso hemos generado ese texto. Pero nosotros no tenemos, en esta versión por lo menos que estoy viendo, no tenemos ese Text Plus,
¿sí? Pero sí tenemos, también tú tienes el otro modo de texto que está dentro de los eh, shapes, ¿sí? Dentro de los shapes también está el modo texto. Entonces, en ese modo texto, las herramientas siguen siendo las mismas. Ya, listo. Con eso queda explicado ese detalle que estábamos viendo con Luis. ¿Bien? Eso también para los demás compañeros, ¿no? A ver, entonces aquí estoy en el editor editando estos puntitos editables de cada de los vértices y de los intermedios. Entonces nos vamos nuevamente a modificador, y busco la parte que dice vértices, reactivo y ya está. Entonces vamos a hacer una especie de escudito. A ver, trato de poner a la misma distancia los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados a un costado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también al otro costado. Cabalito en la esquina puede ser. Listo. Ahora los puntos intermedios los voy a mover y los voy a corregir ese detalle. Listo. Ya tengo eso. Esto lo corregiré también. Esto está muy gordito, creo. Algo así sería. Aquí es donde yo les puedo mostrar cómo funciona la parte que en el texto anterior no podíamos hacer funcionar. A ver. A ver, tengo un mensaje de quién. Ya, Teresa dice que ya, nos va a dejar, pero no hay problema. En todo caso, esto está grabado, así que luego miras nomás el video para completar lo que faltara que veas en la clase. ¿Listo? No hay problema, Teresa. Entonces, aquí sigo. Bueno, lo que les quería mostrar. A ver, denme un segundo. Voy a ampliar esta parte. A ver, no sé si notan aquí. Me gustaría que se vea aquí tal vez. Es que mis curvas no tienen muchas curvas. A ver, voy a hacer como pruebita otra cosita aquí a un costado, ¿sí? Voy a ir nuevamente a Splines Line y voy a hacer una curva mucho más así. Listo. Y en esta curva así, miren, lo estoy ampliando y cuando tenemos el lugar donde la curva se tuerce, diremos, en realidad lo que me muestra el programa es una secuencia de líneas, ¿no? Línea, 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 así. Entonces me voy a ir al modificador y ahí es donde vamos a ver recién el atributo de la parte que dice interpolación. Entonces dice optimizar, está tiqueado, ¿no? Y fíjense, yo lo voy a tiquear el lugar que dice adaptive. Ya, ahora se fijan cómo la curva ha mejorado. Miren, le estoy destiqueando el que dice adaptive. Ahora le vuelvo a tiquear. Y fíjense cómo la curva, que era una secuencia de líneas rectas, ahora se ha vuelto realmente curva. Y a eso es a lo que le llamamos interpolación. Entonces, lo que el programa hace es agarrar este punto, los que estoy especificando, ¿no? Este punto, que son determinantes de la figura esta que estoy trabajando. Miren, todos esos puntos los agarra el programa y lo que hace es una especie de interpretación o compensación matemática. Eso quiere decir que crea una especie de puntos intermedios entre estos puntos que va generando la primera forma y los puntos intermedios que crea van compensando esta apariencia de una curva en base a esquinas. Entonces, al final, cuando termina de hacer el procesamiento, lo que nos queda es
una curva mucho más suavizada, podemos decir, y ya no vemos esquinas. Entonces, eso es lo que hace a lo que le llamamos interpolación. Entonces, la interpolación es un método matemático de compensación de puntos que generen aristas en una determinada curva, ¿sí? Esto se usa mucho o se usaba mucho más antes cuando se hacían incluso los trazos de curvas en las materias de, por ejemplo, topografía o cosas relacionadas a la ingeniería que tenían que ver con curvas de nivel, por ejemplo, pero que tenían que hacerse con dibujos a tinta, o sea, antes de que existan las computadoras. Desde ese entonces habían métodos de hacer esto, ¿no? De crear puntos intermedios entre puntos claves y determinantes, y en función de eso se podían compensar las curvas, al final quedando algo súper suavizado como esto que estamos viendo aquí con el programa 3D, ¿sí? Entonces, para eso me sirve este detalle, ¿sí? Y esto que dice tips, o sea, pasos, también me sirve para poder mejorar de alguna manera eso. Mira, lo voy a aumentar a un número mayor, 50 por decir. Entonces, también puedo hacer lo mismo porque estoy aumentándole el número de pasos entre punto y punto. Más antes estaba en 6, pero ¿qué tal si los rebajo a menos, a 3, por ejemplo? Entonces mi curva es más tosca, ¿no? Con 3 pasos. Si le pongo menos pasos, todavía 2, por ejemplo, es más tosca todavía la curva. Sí, entonces con 6 pasos era lo que teníamos de muestra más antes, pero hemos visto que a los 6 pasos ya podíamos ponerle adaptive y lo mejoraba. Si yo le pongo 2 pasos o 1, incluso, miren, es súper tosco, y le pongo adaptive, igual va a tratar de compensarlo haciendo ese mismo método que les decía que ya se convierte en una interpolación matemática que hace el mismo programa, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, y eso es lo que no podíamos ver antes cuando teníamos el texto creado. Entonces, eso como aclaración, ¿sí? A ver, voy a borrar mis ayudas, listo. A ver, alguien nos escribe, ¿dónde está? Dice, a ver, Luis nos dice, ah, ya, perfecto, no hay problema. Sí, en estos días está bueno, están habiendo muchos contagios hasta en la misma calle, ¿no? Y los resfriados están, no sé, volando por todo lado, esos bichitos. Ah, ya, igual también, Luis, estás resfriado, ya. Sí, sería bueno que tomes un matecito y caliente, ¿no? Para descansar. No, no hay problema. Igual esta clase se va a grabar, entonces ves nomás lo grabado. No hay problema. ¿Listo? Ya, perfecto. Entonces nos vamos a quedar con 2 personas. Listo. Entonces, eso es lo que hace esto de la interpolación, ¿no? Entonces, si no usamos un método, podemos usar el otro, ¿no? Cualquiera de los métodos es el que pueda servir para ese cometido. Y eso es lo que pasa también con este tipo de curvas. Pero aquí no se nota mucho, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí existe una raya en este sentido, una línea recta, otra línea recta es esta, otra es esta, otro segmento es este, y así. Y fíjense, voy a tratar de aplicar ahí el mismo método de interpolación. Le voy a poner adaptive y listo, se ha mejorado la curva. Ya no me muestra las aristas de esos lados. Entonces, para eso sirve esto que dice interpolación. ¿Bien? Listo, entonces borro mis anotaditos y ya está. Ahora bien, ya tenemos la curva. Esta creo que tiene una inclinación muy mala. Lo voy a corregir eso más. Creo que este punto está muy próximo. Ya ahí creo que está mejor. A ver, contemos cuadraditos. Eso es lo bueno de tener una retícula, ¿no?
1, 2, 3, casi en el 3 está 1, 2, 3, igual está, bueno, con ese último cambio que le he hecho, creo que está mejor. Listo, no está exactamente exacto porque los brazos están variando de los proyectores de curva. Entonces, si se dan cuenta, así como en el Illustrator u otros programas que tienen que ver con lo vectorial, puede ser CorelDRAW, por ejemplo, o Illustrator. Entonces, estos puntos tienen la característica de tener brazos editables, ¿no? Brazos que hacen editables a estas tendencias de curva que estamos manejando. Entonces puedo hacer ese tipo de curvaturas que son súper uniformes, o también puedo hacer que estos puntos se vuelvan en esquinas, o si no, los brazos se vuelvan independientes uno del otro, porque fíjense, en este caso, si muevo un brazo más cerca, el otro brazo también se vuelve, se acerca al punto. Si lo amplío, si le vuelvo igual el brazo más grande, entonces el otro brazo también. ¿Y qué pasa si yo necesitara que solamente uno de los brazos se mueva y el otro no? Entonces ahí tendríamos que buscar una lógica de una relación asimétrica entre brazos, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí en el programa? Miren, voy a agarrar este punto y le voy a hacer un clic con el botón derecho. Sí, clic derecho y existe una opción que dice, por ejemplo, Bezier Corner. Entonces, haciéndole clic a este acceso que dice Bezier Corner, puedo yo hacer que un brazo sea independiente del otro. Y no solo eso, que entre ambos formen una esquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un factor importante dentro de estos, de los puntos y cómo lo vamos a editar. A ver, voy a hacer clic otra vez con el botón derecho y tengo todas estas opciones. Tengo Bezier Corner, tengo Bezier, tengo Corner, tengo Smooth y tengo Reset Tangents. Entonces, o sea, resetar tangenciales, quiero decir. Entonces, el que he usado último es este que dice Bezier Corner. Y eso quiere decir que van a ser esquinas, pero con brazos editables. ¿Sí? A ver, la otra opción que dice solamente Bezier me hace esto, ¿no? El Bezier solamente hace eso, que ambos lados sean, eh, podemos decir, proporcionales un brazo del otro. Le hago clic derecho y vemos la siguiente que dice Corner. Y siendo Corner, entonces no se refiere a que es una esquina. O sea, Corner es esquina. Miren, entonces aquí ya no me permite hacer esas curvitas. Eso es el corner, ¿no? Ya, ahora le voy a hacer otro clic derecho, el otro, el que dice Smooth. Entonces el Smooth no me da los brazos que tengo aquí editables, pero sigue siendo una curva suavizada, pero sin brazos editables, podemos decir. A ver, le vuelvo a poner clic derecho y le pongo otra vez Bezier. Listo. Entonces con Bezier, lo mismo que antes estaba haciendo, se puede hacer. Y listo. Así es como podemos determinar una figura que sería simétrica. En este caso es una especie de escudo que, que hace, bueno, que si le ponemos o lo partimos a la mitad, la izquierda se va a parecer a la derecha. Sí, entonces, a ver, viendo estas características, van a tener que ustedes hacer alguna pruebita parecida a esta, ¿sí? De crear una especie de escudo y luego más tarde vamos
Bueno, en las siguientes clases vamos a ir componiendo estos, esta creación tridimensional de tal forma que hagamos un escudo real de algún equipo, de algo en particular. Y de ahí vamos a empezar a las lógicas de crear, o mejor dicho, recrear, pero en la técnica 3D, logotipos, por ejemplo. Entonces vamos a empezar a reconstruir imágenes, formas de los logotipos, de tal forma que los podamos plantear en la técnica 3D y después incluso podamos hasta animarles, ¿no? Haciendo algún tipo de animación, van a ver que es muy interesante cómo se ven a través de lo que el programa 3D nos permite hacer, mostrar y de esa forma darle otra mirada a lo estático y a lo que sería plano solamente. ¿Sí? Entonces, esto ya está dibujado, lo voy a ver en las otras caras aquí. Y ya es 3D. ¿Sí? A ver, vamos a girarle. Solo que yo le he trabajado en la vista frontal, entonces está, digamos, la pieza trabajada solamente en un plano, sí, en el plano que me daba la vista frontal, podemos decir. Y los puntos son, bueno, por lo menos mientras haya trabajado en ese plano, los puntos han sido editados en ese plano solamente, porque no tenía eh, posibilidades de cambiarle en las otras direcciones. Pero fíjense aquí, yo lo voy a mover un poco así, por ejemplo, y fíjense que yo puedo agarrar un punto y ahora sí mover en cualquiera de las tres direcciones, ¿no? Más antes solamente estaba jugando con las vistas X y Z de ese plano que había agarrado, el que aquí en el programa significaba el plano frontal. Entonces, miren, puedo jugar con esta otra dirección, ¿sí? Que ya que ya sería en el otro plano, o digo, en la otra dirección de los tres ejes. Y al estar en otra dirección, bueno, mi figura deja de estar todo en el mismo plano, ¿no? Si lo vemos de un costado, fíjense, tendríamos una línea, pero este punto que lo hemos movido ya se escapa de esa línea. Entonces, esos detallitos hay que considerar cuando estemos haciendo la construcción de algún logotipo, por ejemplo, y en alguna, como se dice, en alguna de las vistas, a veces de esto de la perspectiva nos va a parecer como que engañoso la ubicación de un determinado punto. Miren, ahí por ejemplo yo diría que todo está en orden, ¿no? A ver, voy a ir a la vista frontal otra vez. Aquí está. Entonces, miren, en la vista frontal aparentemente todo está normal, ¿no? No hay variantes de ningún tipo, podemos decir. Pero si me voy a la vista de izquierda, ahí ya cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, los lugares que he movido realmente están fuera del plano, porque si estuviera todavía en el mismo plano, solamente una línea sería la que se ve. A ver, miren, voy a retroceder en pasos. Voy a hacer deshacer, deshacer, deshacer y deshacer. Listo. Entonces, así realmente debería de verse si todo está en un solo plano y no como nosotros le habíamos cambiado, como que cambiándole a los puntos a otros planos, ¿no? Miren, puedo hacer eso, puedo cambiarle así, pero ya no estarían en un mismo plano. Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Listo. En la otra vista igual va a tener que verse una rayita nomás. A ver, verifiquemos. En la vista de arriba, miren, igual tiene que ser una raya nomás. Entonces, así es que nosotros podemos jugar con los puntos editables de una determinada figura. Miren, y le he movido aquí
de esta forma, pero en la vista frontal no va a notarse eso que he movido. Eso es lo que les vuelvo a repetir. Tenemos que estar, como es 3D, entonces tenemos que sí o sí analizar las tres vistas. La vista, una vista que puede ser o parecer normal como esta, y también las otras vistas, ¿no? Para estar seguros de cómo es. Incluso miren en la vista de perspectiva, sigue estando normal, pero si ahí mismo yo le voy moviendo y dándole una vueltita, entonces, ya veo el error, ¿no? Fíjense. Entonces, esos detalles, cuando estemos haciendo algún tipo de construcción un poco más avanzada, a veces cuando son muchas líneas, nos confunden, así que tenemos que ser muy observadores de esos detalles. Sí, entonces tenemos que ver muy bien esto de cómo están planteados los puntos, porque alguna de las vistas o controlándoles solamente con una de las vistas, nos puede resultar engañoso lo que estamos mirando. Entonces, sí o sí tenemos que acostumbrarnos a verificar esta vista con otra de las vistas. Y así recién vamos a tener una seguridad de ver qué estuviera, si algo saliera mal, de qué estuviera fallando, para que sepamos también qué corregirle, ¿sí? Ahí me equivoqué otra vez. Entonces yo puedo ponerlo a como estaba antes, a la normalidad, y esto igual. Y si es necesario, para eso están los zooms o la compensación por acercamiento y podemos mejorar las apariencias que tuviera el objeto, ¿no? Entonces, de esta forma podemos hacer este tipo de cambios y construcciones de figuras más o menos así. Bien, entonces, ahora sí les pregunto a los presentes. ¿Se ha entendido cómo puedo hacer una construcción de este tipo usando estas herramientas que serían las de eh, mm, los que tienen que ver con esto que dice shapes, o sea, formas? A ver, le preguntamos a Karim si se ha entendido y a Kevin también. Porque tenemos que entenderle muy bien a esto de la construcción de líneas, porque luego vamos a hacerlo nosotros, ¿ya? Karim nos dice que sí, pero que tiene que practicar. Sí, eso es muy importante, ponerle manos a la obra, pero en el programa o con el programa abierto. Entonces, esto es lo que tenemos que ir practicando para la siguiente semana y bueno, ya está creado en la plataforma de Classroom la primera entrega que tienen que hacer de ese juguetito, ¿no? Kevin nos dice que sí se entiende, pero las perspectivas tal vez sean complicadas. Sí, eso mismo que les decía, ¿no? Cuando estamos usando las vistas de perspectiva, como que eh, tenemos que familiarizarnos con esa forma de visualización. Si no nos familiarizamos, no, se va complicando la cosa. Entonces, sí o sí tenemos que estar muy, ¿cómo se dice? Con la imaginación puesta, pero respaldada por cada una de las vistas. ¿Sí? Bien. Entonces, esos detallitos los van a ir repasando y como ya tienen estos principios, entonces necesito que los vayan practicando también. Sí, porque después lo vamos a ir complicando un poco más esto que estamos haciendo. ¿Ya? Inicialmente estamos usando la herramienta línea, pero como si se tratara de la herramienta pluma, que nosotros ya la hemos usado en programas como el Illustrator. Entonces,
Ustedes solo tendrían que adaptar esos principios de los programas vectoriales que hemos usado a esta herramienta Line, que es equivalente a la herramienta pluma de los programas vectoriales. ¿Listo? A ver, no sé si habrá algún comentario o alguna cosita más que necesitemos aclarar cuando, bueno, relacionado con con esto nuevo que estaríamos viendo hoy. Ya, perfecto. Entonces yo creo que cuando ya estén haciendo los ejercicios o las construcciones, ahí recién van a ir saliendo las dudas o cosas que en el camino se vayan viendo. ¿Listo? Bien, entonces yo creo que podemos acabar un poquito antes la clase, ¿no? Porque también, también tenían una clase anterior y yo creo que resulta cansador para ustedes también estar atendiéndole a dos clases seguidas. Bien, entonces, si no hubieran más detalles no sé, por considerar, vamos a concluir con esta clase. Y esto que hemos visto, bueno, el video de esto lo voy a convertir enseguida y luego les subo al YouTube para que les comparta el enlace a través de la plataforma de Classroom. Están por si acaso Kevin y Karim en Classroom adicionados, ¿no? Mm. Todavía no pudo entrar, dice Kevin. Y Karim nos dice que ya está. A ver, verifiquen eso y me lo hacen saber por, por WhatsApp. Y en todo caso, si hasta la siguiente semana no estuvieran activados en Classroom, entonces me lo hacen conocer o por WhatsApp al personal me lo envían igual sus fotos de eso que han logrado hacer en 3D. ¿Listo? Entonces, en eso vamos a quedar y cualquier cosa estamos conectados por WhatsApp. Bien, entonces concluyamos con la clase y el reencuentro va a ser la siguiente semana, en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, estemos atentos a los enlaces y también a esto de cómo está lo de la activación de sus cuentas en Classroom. A ver, fíjense por si acaso en sus correos electrónicos y en Classroom ya está subida la instructiva de lo que tenemos que entregar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos despedimos. Reencuentro en la siguiente semana. Descansen bien. Buenas noches a todos y hasta la siguiente clase. Entonces, chao, chao.